Bien, este video es para que sepa cómo debería dar un tema de física. Yo elegí, bueno, un tema básico para que se entienda mejor, que es MRU. Bien, no sé, me tocó MRU, voy a aplicar MRU. Bien, entonces tengo que saber primero qué significa MRU. Es decir, significa movimiento rectilíneo uniforme. Y lo tengo que explicar a qué se refiere. Entonces, movimiento se refiere a un cuerpo que se mueve. Rectilíneo, es decir, un cuerpo que se mueve de manera recta, y uniforme significa constante, es decir, que se mueve a una velocidad constante. Entonces, la velocidad en MRU es constante. Entonces, eso es MRU. Entonces, es un cuerpo que se mueve en línea recta a velocidad constante, para lo cual la aceleración es cero. Bien, hay tres variables importantes en MRU, que son distancia o espacio, que la vamos a representar con la letra X. Entonces, el espacio o distancia tiene que estar en una unidad de metros o kilómetros. Entonces, esa es la unidad de distancia o espacio. Tiene que estar en metros o en kilómetros. Entonces, yo tengo que explicar cómo puedo pasar de kilómetro a metro o de metro a kilómetro. Entonces, yo sé que un kilómetro equivale a 1000 metros. Entonces, de kilómetro a metro lo tengo que multiplicar por 1000. En cambio, de kilómetros a metro lo divido por 1000. Bien. Entonces, la segunda variable es el tiempo. Entonces, el tiempo, la unidad de tiempo tiene que estar en segundos o horas. Acuérdate que una hora equivale a 3600 segundos. Esos son los segundos. Y la última variable es la velocidad, que tiene que estar en metros por segundo o kilómetros por hora. Entonces, acá tengo que explicar cómo puedo pasar de kilómetros sobre hora a metros por segundo, que es mayormente lo que se hace en MRU, más que nada en los ejercicios. Te da la velocidad en kilómetros sobre hora y mayormente te pide en metros por segundo. Entonces, lo que debemos hacer es lo siguiente. Si yo tengo una velocidad en kilómetros sobre hora y lo quiero pasar a metros por segundo, entonces lo que tengo que hacer es multiplicarlo por 1000. ¿Por qué? Porque un kilómetro equivale a 1000 metros. Entonces esto luego dividido por 3600. ¿Por qué? Porque una hora equivale a 3600 segundos. Entonces, de kilómetros por hora a metros por segundo lo tengo que multiplicar por 1000 y luego dividirlo por 3600 y me va a dar la velocidad en metros por segundo. Perfecto. Entonces, ya dije lo que es MRU, lo expliqué a qué se refiere. Di algún concepto, que es la velocidad tiene que ser constante, por lo tanto, cuando la velocidad es constante, la aceleración es igual a cero. Y expliqué las características que debe tener, que son tres variables importantes, que son la distancia o espacio, el tiempo, la velocidad, sus unidades y cómo pasar esas unidades a otras unidades, es decir, de kilómetros a metros, de hora a segundo y de kilómetros sobre hora a metros por segundo. Ahora lo que debemos hacer es dar la fórmula
que se utiliza para este tema. Bien, ahora la fórmula. La fórmula es, en MRU tiene una sola fórmula, que es la distancia final es igual a la distancia inicial más la velocidad por el tiempo. Bien, mayormente el cuerpo va a partir de un reposo. Entonces, si parte de reposo, la posición inicial que inicia el cuerpo es igual a 0 metros o 0 kilómetros, como quieran. Entonces, si esto vale 0, cualquier número le sumamos 0, va a dar el mismo número. Entonces, esta distancia inicial la podemos simplificar, es decir, la podemos sacar. Entonces, la fórmula me quedaría así. La posición final es igual a velocidad por tiempo. Entonces, la fórmula de MRU es distancia final es igual a la velocidad por tiempo. Y listo. Bien, ahora lo que se hace una vez dicho la fórmula es dar un ejemplo para poder entender cómo aplicar esta fórmula. Bien, un ejemplo. Bueno, este ejemplo, entonces nos pide cuál es